Entonces las ovejas conocen o debemos conocer la voz de nuestro pastor, que es Jesús. Fíjese lo que dice San Juan 10:4. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y cuando conocemos la voz de nuestro Señor, pues es fácil distinguir la voz de nuestro pastor de quien no es el pastor. Generalmente el mundo puede hablarnos, el diablo puede hablarnos, pero cuando conocemos la voz de Dios, y aquí me refiero específicamente a la palabra de Dios, cuando Dios nos habla directamente a través de su palabra, podemos discernir las voces que no son de nuestro pastor. De esa seguridad se trata el oír o el conocer mejor la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesús. Debo oír su voz. Número 2, debo seguirlo. Seguir su voz significa seguir su palabra. Seguir su voz, seguir su palabra significa seguir su ejemplo. Y Cristo nos da ejemplo en vida devocional. En vida, y con devocional me refiero a una vida de oración, a una vida de ayuno, a una vida de estudio de la palabra. Desde pequeño y toda la vida fue importante. Pablo, estando preso, siempre pidió que se le llevaran los pergaminos para seguir estudiando la palabra de Dios. Cuán importante para nosotros tiene que ser estudiar la palabra, porque la palabra es la que abre nuestro entendimiento, hace que nuestra fe crezca, alcancemos a ser sabios, como dice Pablo a Timoteo en 2 a Timoteo capítulo 3, versículo 16, 14 y 15. Entonces debemos oír la voz y debemos seguir al pastor, al maestro. Él va delante de nosotros y nos va mostrando el camino por el cual nosotros debemos transitar, seguir al Señor. Y lo tercero es que el Señor nos conoce. San Juan 10:27 otra vez, 10:27 dice, y yo las conozco. Por allá Pablo escribiendo a Timoteo dice, conoce, eso es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18, 19, 20, dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor nos conoce, el Señor nos marcó con su Espíritu Santo, nos selló con su Espíritu Santo. Él sabe que somos suyos, que somos de su propiedad exclusiva. Él nos conoce. No solo escuchamos la voz de Dios y la reconocemos, sino que además lo seguimos. Y Él nos conoce, Él nos da vida eterna, Él nos da protección. Y quiero terminar, porque es puntual, citando dos textos bíblicos. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios, con Cristo en Dios. Otra vez, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No dice estuvo o estará, dice está conjugado en tiempo presente, escrito en tiempo presente. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso da más seguridad. Y el otro texto que quiero citar es Mateo capítulo 23, versículo 37, donde Jesús hace aquel famoso lamento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Pero fíjate cómo termina el texto, cómo termina Jesús su lamento. Y no quisisteis, y no quisisteis. Hermanos, amigos, familia, la vida eterna es algo que Dios nos regaló en la cruz del Calvario. Cristo Jesús pagó el precio de nuestro castigo y de nuestra salvación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Pero todo lo que tiene que ver con Dios es si yo quiero. Aquí está escrito otra vez, y no quisisteis. Si tú quieres la protección de Dios, pues tú tienes que venir a Él, oír su voz, seguirlo.
oír su voz y seguir al Señor. Si no quieres la protección de Dios, como Jerusalén, como la gallina que cubre a sus polluelos debajo de sus alas y los protege. Pero Jerusalén no quiso la cobertura, la seguridad y la protección de Dios. Jerusalén no la quiso, la rechazó. Eso es para ellos y está escrito en la Biblia y en la historia las consecuencias de haber desechado o rechazado a Dios mejor. Pero no es el tiempo de Jerusalén ahora, es mi tiempo, es tu tiempo. La pregunta es, ¿qué quieres? Si quieres la protección de Dios, tienes que venir a los brazos de papá, a los brazos de Dios y dejar que Él te cubra. Escondernos con Cristo en Dios, estar bajo la cubierta de sus alas. Así que pues, quería compartir simplemente esto esta tarde. Quiero que oremos. Y si tú quieres la protección de Dios, tú tienes que oír su voz y tienes que seguir al Maestro. Y cuando oímos su voz y seguimos al Señor, pues la recompensa será vida eterna y protección de Dios, lo que ya citamos. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Bendigo la vida de mis hermanos, de mis amigos, de la familia, y te pido que los bendigas y que los guardes en el nombre de Jesús. Padre, si alguno quiere recibir vida eterna y protección, debe oír tu voz y debe seguirte. Por lo cual en esta tarde, Señor, yo te pido que los redargullas de pecado, que los instes a buscarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos y familia. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos en contacto y bueno, pronto tendremos unos cambios en la transmisión de estos cultos, de estos servicios con relación al grupo de jóvenes, al ministerio juvenil. Dios les bendiga, saludos a todos, el Señor les guarde.